referir que cantado vale doble, Fabián. Vaticiné de manera oportuna hace 8 días que no llegaría al 15%, y es más, lo estimé en el 12%, y creo que las estimaciones del INE más o menos van en ese rango. Entonces, bueno, pues... Eres brujo y también de Apizaco. No, como el pana no, Fabián, pero bueno, finalmente son los factores que se veían en el ánimo social. Y mira, Fabián, finalmente hoy hemos vislumbrado como tema principal la gran responsabilidad que tiene el INE, donde falló en la primera ecuación al hacer una estimación, ya que hace un año exactamente pudo dar un conteo rápido con más de 50 millones de votos, con una participación del 60%, y hoy estamos viendo que esta anémica participación, que no ha llegado al 15%, no da una estimación, no de los ganadores, sino del comportamiento como tal de la elección, donde desafortunadamente hemos vislumbrado una serie de sinsentidos, de temas que fueron mal logrados, por haber proyectado una reforma en la práctica electoral, que ya vimos que no fue nada sencilla, que fue traumática para muchos de los electores, pese a que hubiesen muchos artilugios como acordeones, recomendaciones, estímulos, pues vimos que no, finalmente no funcionó, y eso nos da varias vertientes, Fabián, como la primera es que el poder de movilización que tiene la marca del partido oficial, pues hoy vemos que queda acotada, que sin los programas sociales y sin la marca, esta es la realidad, no llegan al 10%, porque bueno, pues vimos que a través de 6 años estuvieron haciendo un doctrinamiento a la ciudadanía, donde a través de dinero y a través de una marca que es Morena, pues la gente votaba sola. Pues es la realidad es que no pudieron movilizarla, y bueno, pues desafortunadamente entregan muy malas cuentas. También tiene que ver mucho la legitimidad de los ganadores, Fabián. Después de una semana se darán los resultados. Eso suena a práctica setentera, donde ya estaba palomeado quién ganaría y quienes perderían. Nada más se requería el papelito. No esperemos que el INE, y en este caso el ITE, pues no dejen tela de juicio, pero bueno, pues desafortunadamente, después de ver, Fabián, que en el momento de que vertías tu voto, las boletas locales y las boletas federales iban a la misma urna para depositarlas, pues había más organización, una tamalera, ¿no? Lo digo como metáfora, donde van los de verde, los de mole, los de dulce, pues había más organización que en el momento de depositar las actas. Y bueno, pues eso deja muchísima suspicacia, porque, pues insisto, ¿qué es lo que va a suceder? Y como resultado, yo creo, Fabián, que el gran ganador fue López Obrador. Ayer reapareció, en esa reaparición que generó pues muchas controversias. Se nota que estaba contento porque logró el objetivo. Nos ha salido muy caro a los mexicanos toda la serie de desquites que ha tenido el presidente. Hoy lo hizo con el expresidente, perdón, pero la gran pagadora va a ser la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al haber tolerado esta práctica que pudo haber detenido. Y bueno, hoy, aunque salga a dar un mensaje a la nación de civilidad, de cordialidad, lo cierto es que tendrá que hacer el control de daños, porque el daño es máximo, menos del 15% de votación, y con un poder judicial que todavía no sabemos a quién le vaya a responder, y con ello espero que le responda a México, que le responda a su misma profesión, y sobre todo que le respondan a la justicia, porque recordemos que independientemente de cómo llegaron la gran mayoría a través de estas series malogradas de tómbolas, de selecciones parciales, la gran mayoría de ellas, pues hoy tienen un deber con el país, y que no se les olvide que desafortunadamente a quienes deben de siempre obedecer es a México y no a un partido político. Fabián, ese comentario. Julio, en lo personal, más allá de tu papel de analista político ahora, obviamente de gente pues que ha participado en política, que ha tenido cargos públicos, como ciudadano, como el ciudadano de a pie, común, ¿qué te deja este ejercicio del día de ayer? Una mala experiencia que yo estoy seguro que se va a tener que reponer en el futuro a corto plazo, porque había muchísima incertidumbre por parte de los funcionarios de casilla, había muchísima incertidumbre por parte de los quienes fuimos a votar, Fabián. Desafortunadamente es una práctica que no funciona, porque literalmente está diseñada para que alguien pueda manipularla, ¿no? Darte una cantidad grotesca de boletas con una serie de mezclas que se pudiesen generar, porque bueno, vimos que una boleta diferentes encargos, vimos que todo, no había un común denominador. Yo lo que espero es que México reaccione de manera breve, contundente. Hay importantes esquemas en las elecciones locales en Durango y en el caso de Veracruz, lo cual para mí es un indicativo
de que empieza a haber hartazgo y que la gente comienza a razonar cada vez más y que el discurso pues mesiánico queda prácticamente ya cada vez más desgastado, pero de manera personal, como elector promedio, Fabián, esto no funciona, es un tema, una práctica que tiene que desecharse, que se debe perfeccionar, y bueno, yo esperaría que se perfeccionara regresando a las mejores prácticas, porque también hay que ser claros, ¿no? También había excesos en el Poder Judicial, no de esta manera como se han planteado, pero sí, en ocasiones veíamos también una serie de las élites cómo podían abusar de ello, pero no era a través de una elección judicial lo que se requería más medios institucionales de control, no esta práctica, Fabián. Hablabas, Julio, de un control de daños que quizá podría hacer o tendría que hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues ya emitió un mensaje, Julio, en el que, lejos de este ejercicio del que tú hablas, a que tú le apuestas, pues ella dice que se trató de una muy buena elección, lo cual, pues, contrastado con la realidad, se contrapone evidentemente. Fabián, yo creo que la presidenta no tenía otra más que salir a dar un discurso triunfalista de algo que ellos permitieron y además cuajaron, porque pudieron haber echado para atrás y vimos cómo la presidenta la promovió. Digo, desafortunadamente su mentor, que fue López Obrador, pues ya dejó hecha su fiesta y a ella le toca pagar las consecuencias de los vidrios rotos, de los excesos, de todo lo suyo que quedó. ¿Cómo va a haber una elección ejemplar cuando hace exactamente un año votó el 60% del padrón y hoy no llegamos ni a un cuarto de ese, ¿no? Y sobre todo con las suspicacias que quedarán, y yo creo que también ella debe quedar bien claro, habrá obviamente excesos, lo vimos, sobre todo en el tema de la Corte, y a quién van a obedecer, a la presidenta de la República o a López Obrador. Debiesen obedecer a México, Fabián, pero no, ya hemos visto que no es así como pasa en el legislativo, donde no le mueven una coma, donde van a vociferar, a cantar los legisladores, lejos de hacer lo que es su trabajo, pero esperemos que la Corte no diga que es un honor ahora estar con Claudia Sheinbaum, ¿no? O mucho peor, con López Obrador. Y fíjate, Julio, aquí hay un tema importante. Yo lo decía hace unos minutos, antes de entrar al aire contigo, lo decía también frente a estos micrófonos, Julio, si hay alguien responsable, el autor intelectual de todo esto, no hay que tampoco ocultarlo, es Andrés Manuel López Obrador. Les guste o no les guste, Julio. Sí, Fabián, o sea, eso hay que decirlo de manera clara. Sus venganzas nos han salido caros en lo institucional y nos han salido carísimos en lo económico. Lo he dicho de manera muy clara. Y en lo democrático. En todo, Fabián, porque hemos visto la serie de sinsentidos que tuvo el presidente López Obrador, que hoy desafortunadamente la presidenta vemos de manera drástica, Fabián, como de un año al otro, cuántos delincuentes han caído, cuántas cuestiones se empiezan a desmantelar, y entonces 6 años anteriores, ¿por qué no pasó absolutamente nada? Pero la cuestión más complicada, Fabián, tú y yo sabemos de esto, que todos los caminos nos llevan, en lugar de Roma, nos llevan a la devaluación y a la crisis económica, porque hoy estamos viendo los excesos que la misma Secretaría de Hacienda da, ¿no? Entonces tenemos problemas en lo económico porque ya debemos muchísimo dinero, en lo político porque vemos la inestabilidad, en lo institucional y sobre todo en la seguridad, Fabián, donde ya hemos perdido la tranquilidad, que era lo único que nos quedaba de los malos gobiernos que durante mucho tiempo también imperaron, Fabián, pero no de esta manera. Yo creo que la presidenta tiene delante de sí una serie de toma de decisiones muy complicada. Yo creo que de alguna forma o le queda mal a su mentor o le queda mal a México. Yo espero que en breve se corte ese cordón que nos ha salido muy caro y que, bueno, yo abogo de manera clara que la gente deje de responderle a los tomadores de decisiones a una opinión unilateral de un partido político, que le respondan a México, que salgan, que se den cuenta que el país está destrozado, que hoy con la llegada de lluvias tenemos baches porque ya no hay dinero, que tenemos una serie de circunstancias de inseguridad porque los policías carecen de lo básico, y bueno, cuando veamos que lo institucional, ojalá que los jueces y magistrados que lleguen respondan sobre todo y de manera categórica a la justicia y sobre todo a la Constitución mexicana, pues esperemos que esto no es otro factor más, porque México ya no aguanta otra serie de desastres como la que estamos viviendo. Julio, pero a mí lo que más me preocupa es precisamente esto último, ¿cómo van a llegar estas personas que, bueno, pues sí, quizá llegan con una cantidad de votos y por eso ganan, pero pues no van a llegar legitimados, Julio, al contrario, porque saben que precisamente muchos de ellos, su triunfo, yo lo pongo entre comillas, se lo deben a quien está en el poder, a sus padrinos y madrinas en el poder, Julio. Entonces, ¿cómo van a llegar a todo esto? ¿Con qué cara? Fabián, sin embargo, yo veo otra arista,
y esa vista es de decirle a los próximos jueces y magistrados que les quedaron mal, que se comprometieron a mandarles una cantidad enorme de votos sin que hiciera nada, y bueno, pues hoy vimos que en la realidad no pudieron, también les quedaron mal. Si les quedan mal, ¿por qué tienen que pagar bien? Que le paguen bien a México, que es quien ha hecho el gasto de esta elección malograda, que es quien ha permitido que ellos, obviamente a través de el mismo esquema constitucional que impera en México para poder elegir a los candidatos, pues técnicamente no se la deben más que a la gente que fue a votar, porque veíamos, ¿no?, el ejercicio de movilización, que no lo pudieron hacer si la marca Morena no tiene nada, porque aparte falta un factor que no hemos visto que se ocultó, que será la cantidad enorme de votos nulos, o que la gente que fue inutilizado, que votó mal, porque eso no lo hemos vislumbrado. Entonces, si hay un 15% de participación que no va a llegar, Fabián, pues yo creo que quien gane va a poder ganar y arrasar con 7.5% haciendo matemáticas fáciles, pues de los votos emitidos. Entonces no se la deben a Morena, se la deben a México. Yo apelo a ello, a que la gente vislumbre, que valore el esquema de lo que es el país, y que no le hagan caso más a los destructores de las instituciones y de la tranquilidad, Fabián, porque ese factor todavía no lo hemos visto. Pero imagínate, ganar con menos del 8% del padrón, pues lejos de que sea vergonzoso, que sea claro, para que no le hagan caso a quienes intentaron imponerlos y someterlos para que los obedezcan de manera unilateral, o un esquema de zombies en la corte, como pasan en las legislaturas de los estados y obviamente en las cámaras altas y bajas. Julio, finalmente, ¿qué viene para Tlaxcala? ¿Qué viene para México? Bueno, para Tlaxcala viene ya un cambio importante, ¿no? Ya hemos visto cómo hay un desgaste importante en todos los sentidos institucionales. Ya se espera el 2027 de manera ansiosa, pero para México lo que esperamos es que se tomen las decisiones que, aunque sean dolorosas, se hagan, porque, Fabián, estamos mal en todos los sentidos, en todos los indicadores. Hoy lo que requerimos es que se retome la práctica profesionalizada en función a lo que establece las mismas normas y leyes, lo que le hace falta al país, porque estamos viendo que desafortunadamente sigue gobernando la incertidumbre, y esperemos que no nos vayan a corregir la página. Es penoso que los estadounidenses, que los gringos, pues vengan a opinar y que se entrometan en nuestro trabajo, porque nosotros no podemos. Eso es lo lamentable, Fabián, que ojalá la agenda internacional no se imponga sobre el deber de nuestro país, pero bueno, todo apunta que es hacia allá. Yo espero de manera pues un poco tal vez sentimental que las cosas mejoren, pero solamente se logrará si hacemos nuestro trabajo, y ojalá que eso se empiece a hacer a partir de que comiencen ya a acercarse los tiempos de decisiones. Pues Julio, te agradezco mucho esta aportación que nos haces a propósito de lo ocurrido ayer con la elección judicial. Te agradezco mucho.